Bueno, vamos a ver ahora un video que está compuesto de 4 videos nuevamente, que va a hablar de célula, ¿sí? Un video muy completo que va a hablar de célula, las organelas, cómo está compuesta una célula, cómo funciona un poco, cosa que ya estuvimos viendo en el material escrito, ¿no? Pero esto es un complemento para que, bueno, tengan una idea más acabada del tema. Después de ese video de célula, a continuación, digamos, va a haber 3 videos más. 3 videos donde hablo yo, como saben, fragmentos de clases, ¿sí? De clases del curso de auxiliar de farmacia, donde hablo de conceptos generales de célula, ósmosis y el concepto de entalpía, entropía, grado de desorden. Es un tema muy complejo ese, ¿no? Lo damos de una forma muy sencilla y muy fácil de entender, pero estamos hablando de un tema realmente muy complejo. Bueno, vamos a ver el video. Todas las células tienen cromosomas formando cadenas de ADN dispuestas de una forma determinada. Los virus, que no se consideran células, no tienen cromosomas, sino una simple cadena de ARN o ADN. Las bacterias no tienen núcleo definido y por eso se llaman células procarióticas. Sus cromosomas están repartidos por el citoplasma sin orden aparente. Pero las células que forman los tejidos de plantas y animales son eucarióticas, es decir, tienen un núcleo bien definido en cuyo interior se encuentran los cromosomas. Todas estas células, que son a las que nos vamos a referir, constituyen la mayoría de los seres vivos y están formadas por 3 elementos básicos: núcleo, citoplasma y membrana. El núcleo de estas células tiene una forma más o menos esférica y se encuentra situado aproximadamente en el centro. Los cromosomas que hay en su interior contienen la información genética y son los encargados de controlar el funcionamiento de todos los procesos celulares. Alrededor del núcleo está el citoplasma, una especie de líquido viscoso en el cual flotan una serie de orgánulos que cumplen funciones determinadas dentro de la célula. En la parte más externa hay una fina membrana por donde entran las sustancias que sirven de alimento a la célula y salen las sustancias de desecho. Las plantas necesitan células más rígidas. Por eso, además de la membrana, hay una pared celular que está formada principalmente de celulosa. El comportamiento de las células, ya sean vegetales o animales, es similar al de una factoría. En el núcleo de la célula hay una especie de ordenador que controla toda la actividad celular, desde la asimilación del alimento hasta la reparación de la membrana. En el núcleo de la célula se encuentran todos los datos necesarios para el funcionamiento celular, archivados en el código genético de los cromosomas. Desde aquí se coordinan y controlan todas las funciones celulares. Como en una factoría, la célula recibe materias primas continuamente a través de la membrana, donde se controla todo lo que entra y sale de la célula. Dependiendo del tipo de nutrición que tenga, la célula necesitará determinado tipo de sustancias. Las células vegetales realizan la fotosíntesis y no necesitan compuestos orgánicos para su nutrición. En cambio, las células de los animales no pueden sintetizar los compuestos orgánicos y han de tomarlos en su alimentación. Una vez ingeridas, estas sustancias se transforman en otras más complejas como son las proteínas. Las proteínas se fabrican en el retículo endoplasmático, con la importante colaboración de unos minúsculos orgánulos llamados ribosomas.
Las proteínas son imprescindibles para el correcto funcionamiento de todas las células. El aparato de Golgi interviene en la síntesis de algunas proteínas y también transporta y almacena diversas sustancias. Después, las proteínas se utilizan para multitud de funciones, como pueden ser la reparación de la membrana celular o para producir movimiento. La fábrica celular tiene muchos más departamentos que se encargan de clasificar, eliminar, construir o regular el funcionamiento perfecto de toda la unidad. Por ejemplo, los lisosomas realizan funciones digestivas descomponiendo las moléculas más grandes. La energía que necesita la célula se produce a través de la respiración y se almacena en unos centros llamados mitocondrias. Además de los estímulos internos, la célula también recibe estímulos del entorno. La membrana celular funciona como una especie de radar que detecta los estímulos y así la célula responde a los mismos. Los organismos unicelulares pueden ser sensibles a estímulos térmicos, químicos, físicos, eléctricos o incluso gravitatorios. Una de las respuestas más fáciles de detectar es la del movimiento, que permite a la célula alejarse o acercarse a la fuente del estímulo. Las células utilizan diversos métodos para atraer el alimento y para sus desplazamientos. Muchas células tienen una especie de pelillos de distinto tamaño que utilizan para el movimiento y captura del alimento que hay a su alrededor. Pero existen otras formas de movimiento como la contracción o la emisión de pseudópodos que utilizan las amebas y algunas de las células que componen la sangre. Las células procariotas se clasifican en tres tipos: microplasmas, bacterias y cianobacterias. Los microplasmas constituyen las formas de vida más simples. Las bacterias presentan diferentes formas. Algunas pueden desplazarse gracias a los flagelos, realizar la fotosíntesis o formar esporas de resistencia en épocas desfavorables. Las cianobacterias pueden vivir como células independientes o formar colonias. Las laminillas fotosintéticas contienen clorofila. En los cianosomas albergan otros dos tipos de pigmentos fotosintéticos. La célula eucariota consta de tres partes fundamentales: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, que contiene el material hereditario. Las células eucariotas se dividen en dos grupos: las animales y las vegetales. Las vegetales se distinguen de las animales por su mayor tamaño, por la presencia de cloroplastos y pared celular y por la carencia de centrosomas. Los animales, las plantas, los hongos, las algas y los protozoos están formados por células eucariotas. La mayoría de células están cubiertas por una envoltura. Todas las células vegetales tienen una pared celular formada por celulosa. En las células animales con envoltura, esta recibe el nombre de glucocáliz y está formada por glucoproteínas y glucolípidos. Al atravesar la cubierta protectora aparece la membrana plasmática, una doble capa formada por lípidos y proteínas globulares. Las proteínas pueden ser integrales si atraviesan la membrana y periféricas si se encuentran en una de las dos caras. La membrana plasmática desempeña funciones como la regulación del paso de sustancias debido a su semipermeabilidad y la recepción de información del exterior. Participa también en el movimiento celular, así como en la absorción y expulsión de compuestos. Bajo la membrana celular se halla el citoplasma, conjunto de orgánulos celulares e hialoplasma donde se realizan diferentes procesos metabólicos. El centrosoma es un orgánulo propio de las células animales compuesto por dos centriolos. Participa en la división celular y en la formación de los orgánulos del movimiento, cilios y flagelos. Las mitocondrias contienen unos enzimas en sus crestas que permiten la respiración celular.
Las funciones de transporte, síntesis y almacenamiento las llevan a cabo coordinadamente diferentes orgánulos. El retículo endoplasmático liso y el rugoso, al que se asocian ribosomas que sintetizan proteínas, son canales de transporte en los que se forman los peroxisomas, vesículas llenas de enzimas. Además, transportan otras vesículas al aparato de Golgi, donde maduran hasta convertirse en lisosomas encargados de la nutrición y la defensa de la célula. Inmersos en el hialoplasma se encuentran las vacuolas, que almacenan sustancias y llevan a cabo la osmorregulación. Los plastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales. Entre ellos destacan los cloroplastos, en los que tiene lugar la fotosíntesis. El núcleo ocupa habitualmente la parte central del citoplasma en una célula eucariota. Está formado por una envoltura nuclear, que es una doble membrana atravesada por poros nucleares que regulan el flujo de materiales entre el núcleo y el citoplasma. La parte externa de la membrana tiene ribosomas adheridos, mientras que la interna posee unos filamentos proteicos que constituyen la lámina fibrosa. El contenido del núcleo, denominado nucleoplasma, está formado por una solución coloidal compuesta por una gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas, implicados en la transcripción y replicación del ADN. Inmersos en esta solución se encuentran la cromatina y el nucleolo. La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta diferentes niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma, que corresponde al quinto y último nivel de compactación. El ADN es el portador del mensaje genético de cada individuo. Se encarga de transmitir de generación en generación toda una serie de características morfológicas y fisiológicas. El ácido desoxirribonucleico se halla en el núcleo de cualquier célula de los seres vivos. La estructura molecular del ADN es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas de nucleótidos. Estos se componen de la desoxirribosa, un fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina o timina. Ambas cadenas se unen por puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas. Debido a la complementariedad existente entre estas bases, la adenina solo puede unirse a la timina y la citosina a la guanina. A partir de las múltiples combinaciones posibles entre estas cuatro bases nitrogenadas, se estructura la información genética de cada individuo.
célula. Bueno, es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Así como dijimos que una molécula es la menor porción de sustancia que sigue teniendo las propiedades de ese elemento, podemos decir que la célula es la unidad morfológica, que da la forma, y funcional, que una célula está viva, cada célula está viva. Cuando yo rompo la célula, eso ya deja de estar vivo. ¿Entienden? La célula es lo más chiquitito que está vivo. Los organismos están formados por billones de células. ¿Sí? Cada una de estas células está viva, trabaja, tiene una función, tiene lo vamos a ir viendo, tiene una concentración de minerales diferente en el interior que en el exterior. Para lograr eso se requiere un gasto de energía. Se requiere que la célula esté viva. Cuando la célula equilibra, iguala la concentración en el exterior y en el interior. Cuando alcanza, digamos que cuando alcanza el equilibrio. ¿Y cuándo alcanza el equilibrio? ¿Cuándo? No, ese equilibrio no. El equilibrio, digamos, cuando la membrana en su parte interna y en su parte externa tiene la misma concentración. ¿Cuándo pasa? Pasa una sola vez nada más. ¿Cuándo está? Cuando te morís, la célula deja de trabajar y las concentraciones internas y externas se equiparan. ¿Sí? No está bueno que se equiparan, ¿sí? Ahí se equiparan y feliz lograste el equilibrio, descansás en paz. ¿Sí? Pero justamente descansar tampoco. ¿Sí? Entonces, ahí ya no hay más trabajo. Entonces, la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, ¿cuál es? La célula. ¿Sí? Bien. Podría ser una pregunta de examen. Sí, claro. Bueno, posee una membrana de fosfolípidos. ¿Sí? Fosfolípidos, sustancia anfipática. ¿Sí? En realidad acá tenemos un ácido carboxílico. Bueno, en otro tenemos un grupo fosfato arriba, por eso se llaman fosfolípidos. ¿Sí? Esta parte de acá abajo sería un lípido, la parte de arriba un grupo fosfato. Bien. Posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva. ¿Qué será la permeabilidad selectiva? Bien, excelente. Como el patrón de boliche. Vamos a entrar, pasar, bueno, selección. Perfecto. Muy bien. Algunas cosas pasan y otras cosas no pasan. Por eso la permeabilidad selectiva. Que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del externo. Bien, excepto cuando. Así lo acabamos de decir. Cuando está muerto. Ahí ya no diferenciamos nada. Ahí deja de ser equilibrio. Entonces ahora vamos a ver lo que es ósmosis. Ósmosis. Pasaje de líquido por el membrana semipermeable. Allí la punteada semipermeable, ¿ok? Bien. Las niñas que ya me escucharon dirán otra vez con el mar muerto, pero bueno, es un buen ejemplo. ¿Oyeron hablar del mar muerto? ¿Sí o no? Sí. Algunos sí, otros que sí. ¿Qué característica tiene el mar muerto? Asombroso. Muy bien. Sí, perfecto. Muy bien. Muy, pero muy bien. ¿Y por qué entonces no hay seres vivos? No. Vos me acabás de decir por qué. Por la sal. ¿Y qué hace la sal? La sal no sala y el azúcar no endulza. No, la sal sala. ¿Qué hace la sal? Alguna vez una abuela me pegaron un golpe en el tobillo. ¿No le dijeron poner piedra o sal?
pone la mano en agua de sal, es hinchado. ¿Qué pasa en el agua de sal? Desinflama. Muy bien. ¿Y por qué desinflama? Muy bueno, me encantó. Y no, cloruro de sodio me encantó. Muy bien. ¿Pero por qué? Porque tiene justamente este poder de El desinflamar. poder de Grey. El poder de desinflamar. No. A ver, cuéntenme un poquito más. Estuvo bueno. Cuéntenme. ¿Por qué desinflama? Primero, ¿por qué se inflama? ¿Qué hay en ese dedo inflamado? Porque le pegó una piña a la pared, porque está con el fútbol. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Fundamentalmente, que está todo hinchado. Puede haber después de un tiempo, sí. Creo que líquido. De líquido, exactamente líquido. ¿Listo? Bueno, nos vemos, espero que te haya ido muy bien. Nos vemos. Bueno, fundamentalmente la acumulación de líquido, ese líquido fundamentalmente es agua, ¿sí? Entonces, cuando yo elimino esa inflamación, lo que estoy haciendo es sacar el agua de ese lugar, ¿sí? Bueno, bien, rápido, 50 minutos, bueno. Fundamentalmente estoy sacando el agua. Y estoy sacando el agua con un proceso de ósmosis, ¿sí? La membrana semipermeable, en este caso sería ¿qué? Bien. Yo tengo acá agua con qué? Cloruro de sodio, ¿sí? Con cloruro de sodio. Entonces, si yo tengo cloruro de sodio acá, la concentración obviamente del cloruro de sodio acá es mayor que acá. Entonces el agua va a tender a pasar hacia este lado, va a subir el nivel de agua de este lado, tratando de que la concentración de este lado sea igual a la de este lado, ¿sí? Podrá alcanzarlo o no, depende de la concentración de sal que tenga, porque acá hay algo de sal, a menos que tome agua destilada, ¿sí? Podrá alcanzarse o no. Generalmente uno pone sal como para que no lo pueda alcanzar, o sea, le pongo sal a los favores, le pongo sal, dejo el pie en agua y se me deshincha, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué no hay peces en el mar muerto? Porque el mar muerto, como bien decía el caballero, ¿dónde? Como decía Héctor, como decía Héctor, en el mar muerto hay una alta concentración de sal. Cuando yo tiro un pez en esa alta concentración de sal, tengo el pescadito ahí, ¿no? Y lo tengo con el ojito y lo tengo en el mar muerto, ¿sí? Ahí lo tiro al mar muerto. Y entonces, ¿qué hace? Muere, pone la carita triste y queda flotando panza arriba. ¿Por qué? Porque el agua que tiene acá dentro tiende a salir. ¿Para qué? Y para equilibrar la concentración que tiene el pez dentro con la concentración del mar. Obviamente, con la poca agua que puede tener el pez adentro, no equilibra la concentración del mar, y lo único que hace es deshidratarse y morir. Por eso, la boquita. ¿Sí? Entonces decíamos, ósmosis, el pasaje de líquido entre las membranas impermeables, las células permanecen altamente organizadas a costa de incrementar la entropía del entorno, y ese es uno de los requisitos de la vida. Esto es termodinámica. ¿Sí? Termodinámica. Esto es un tema sumamente complejo que lo vamos a ver de una forma sumamente sencilla. Vamos a considerar la dinámica. Digo, a costa de incrementar la entropía del entorno. Y ese es uno de los requisitos de la vida. Vamos a ver. Hay dos términos. Uno es entalpía y otro es entropía. La entalpía es la energía necesaria para cambiar el estado de agregación de una sustancia. ¿Qué es el estado de agregación de una sustancia? Pasaje de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien. La entropía es digamos un estado, es
una energía, ¿no? Y la entropía es una propiedad que muestra el grado de desorden o el grado de caos de un sistema y sirve para saber si un proceso es reversible o no, y además la eficiencia del mismo. A ver. ¿Es como, por ejemplo, lo comunismo? No, ¿No? no creo. Por ejemplo, pensemos en un proceso irreversible. Bien, ese es uno. Pensemos en una caída de agua, pensemos en una catarata. Tengo agua acá arriba y agua acá abajo. El agua de acá arriba cae. ¿Sí? El agua de acá abajo sube. No. Ese es un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque el agua acá arriba tenía una cantidad de energía que la liberó. ¿Qué forma se liberó? ¿Qué sé yo? Ruido. Fundamentalmente el ruido. Ruido. No sé, ¿qué más había regulado? Algo no creo. ¿Qué? Aceleración, la sí, no me convence mucho. Pero bueno, pum, cayó. De ahí no vuelve a la porque está en un estado de menor energía, ¿sí? Este estado es un estado de menor energía. Para subir la que necesito. Sí, ¿cómo subirías el agua de acá abajo a la catarata de vuelta? ¿Cómo? La forma natural es vapores. No, forma natural. Vos la querés subir. ¿Cómo haces? En forma mecánica. ¿Cómo? Y si buscamos aprovechamos la energía, podremos llevar a subir un poco de agua, pero no en la misma cantidad. Es muy interesante lo que digo. O sea, como sería un molino. Sería como un molino, Bueno, pero estamos agarro un palo, agarro un palo, la lleno y me subo toda la pendiente de la montaña y la vuelvo a poner arriba. Y otra vez abajo, la agarro con un palo y la vuelvo a subir y así sucesivamente. Eso requiere trabajo. Y el trabajo requiere energía. También podría poner un bombeador, una bomba, que la tenga acá y en forma eléctrica la suba, ¿sí? Con gasto de energía. También, otra vez trabajo y gasto de energía. Bueno, perfecto. Fíjense que para caer no necesitó energía. Tenía una energía potencial, ¿sí? Tenía una energía que la liberó y cayó. Bien. Ahora vamos un poquito más con eso. El universo tiende al caos. Esa es otra de las frases, reglas de oro, ¿no? Que ahí está marcada. El universo tiende al caos. O sea, a distribuir la energía de manera uniforme, de forma pareja. Es decir, a maximizar la entropía, a maximizar el caos. Pienso en entropía, pienso en caos, pienso en desorden. Para contrarrestar ese caos se necesita trabajo. Y ese trabajo requiere energía. En conclusión, la vida requiere materia y energía. Y sin energía no hay vida. ¿Sí? Bien. La vida requiere un orden. La vida requiere un gasto de energía para mantener ese orden. Un trabajo y un gasto de energía. ¿Sí? Y yo les decía allá a las niñas que, por ejemplo, esta pared la construyó alguien. ¿Quién? ¿Qué sé yo? Un albañil. Pónganse, si fuera de ladrillo. Pónganse que fuera de ladrillo. Bien. Entonces, ¿cómo estaban los ladrillos antes de formar parte de esa pared? Tirados en el piso. Sí. Suponete que yo compré los ladrillos, no traje los ladrillos, vamos a hacer más cortas, ¿no? Tengo los ladrillos ahí, tengo el cemento acá, tengo la cuchara del albañil y estoy yo. O está el albañil. No, está el albañil. Bueno, entonces le digo, Nacho, quiero una pared. Bueno, listo, yo te la hago. Bueno, pues pagamos. Entonces el tipo se pone a construir la pared. Esa construcción de la pared, ¿qué le implicará? Un gasto de energía. ¿Cómo lo recuperará? Bueno, durmiendo, digamos que sus sistemas se van a recomponer, pero la energía no salió durmiendo. Si no, si yo pudiera generar energía durmiendo, sería una especie de alarma o yo de algo que me pongo a meditar y no necesitaría comer. ¿Sí? Medito y me cargo de energía. Como, no sé, me pongo al sol y pudiera hacer fotosíntesis con una planta, entonces, listo, no necesitaría comer. Pero, lamentablemente o no, los seres humanos necesitamos comer para tener energía. De ahí obtenemos la energía, ¿sí? ¿De dónde? De los alimentos.